Se dice que un pastor aumentó su rebaño gracias a las varas mágicas que puso en los abrevaderos. Existen mitos enseñados como verdades, enseñanzas fuera de contexto. La mentira debe ser expuesta a la luz. La ignorancia debe ser corregida. Porque la verdad no es negociable. Mitos. Existen misterios en la Biblia que desafían toda lógica y comprensión. Existen acciones que desafían toda teología, acciones que Dios jamás ordenó, pero a pesar de todo, la respuesta es favorable. Ante esta manifestación de la soberanía de Dios, muchos se inclinan al pragmatismo, que en términos filosóficos es preferir lo práctico y útil sobre lo teórico y abstracto. Y en términos teológicos se da por correcto algo en base a lo práctico con resultados tangibles y no en base a los principios doctrinales. El pragmatismo fue muy común en el ministerio de Luis Urbáez, un conocido evangelista de los años 60. Muchas de sus prácticas en el ministerio eran controversiales, poco o nada ortodoxas. Sin embargo, el respaldo de Dios siempre venía acompañado de sanidades y milagros incuestionables. Existe un caso en la Biblia muy controversial. Labán buscaba que su yerno Jacob no tuviera un rebaño propio, por lo que apartó todo rebaño que pudiera producir cabras manchadas, salpicadas de color, todas las ovejas de color oscuro, las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, las cuales serían el salario de Jacob, dejándolo sin posibilidades. Sin embargo, Jacob inició un ritual desconocido, una práctica que desafía toda lógica, algo que Jacob ejecutó de forma efectiva. Jacob usó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, les quitó la corteza y las colocó a la vista del ganado. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Génesis 30:38. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Génesis 30:41. Como por arte de magia, las ovejas y cabras comenzaron a parir corderos manchados, salpicados y de color oscuro. Así Jacob se enriqueció. Ante esto, debemos dar por hecho que las varas mágicas provocaron que las ovejas y cabras parieran a favor de Jacob. La respuesta es no. Veamos a detalle. Evidencia. No es claro de dónde proviene el ritual que Jacob utilizó. Un comentario bíblico del teólogo Albert Barnes nos dice: Jacob había aprendido por experiencia que existe una congruencia entre los colores de los animales contemplados por las madres en esa época y de los de sus crías. Un comentario de la Biblia de Cambridge nos dice: se creía popularmente que tales objetos, al ser presentados a la vista en esa época, probablemente afectarían la coloración de la prole. Un comentario de la Biblia del Diario Vivir nos dice: no es muy claro cuál era el método ni cómo se aplicaba. Algunos dicen que existía una creencia entre los ganaderos que las impresiones vividas al momento del apareamiento influenciaban a las crías. La Biblia narra el acontecimiento con detalle, mas las varas no tuvieron mérito en la prosperidad de Jacob. Hay quien asegura que Jacob hizo esto direccionado por Dios. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso.
Por otro lado, existe la posibilidad de que Jacob hubiera actuado de forma muy empírica, de acuerdo a las costumbres de la época. Sin embargo, la Biblia nos explica a detalle lo que ocurrió. Jacob declara a sus esposas de dónde venía su prosperidad. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Génesis 31:7. Nótese que según Génesis 30:42, Jacob no ponía las varas a las ovejas débiles para que éstas no concibieran a su favor. Sin embargo, Génesis 31:8 nos revela que todas las ovejas parían a su favor, débiles y fuertes, y es posible que así es como entendió que las varas no eran necesarias, porque Dios ya había determinado bendecirlo. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Génesis 31:8. Conclusión. Hemos llegado a pensar que si algo funcionó, es por el método o ritual aplicado y no por la intervención de Dios de manera directa. Hasta hoy no han encontrado evidencia científica para asegurar que el método de Jacob tuvo un efecto favorable. Al parecer, solo se trató de una práctica sin fundamento, una superstición como muchas que hoy en día se aplican en muchas congregaciones, métodos sin fundamento que pretenden obligar a Dios a responder favorablemente. Sin embargo, si Dios ya ha determinado bendecirnos o respaldarnos, lo hará sin que nada ni nadie pueda detenerlo. De igual manera, si a Él no le place darnos las cosas antes mencionadas, por más que nos afanemos, hagamos lo que hagamos, no pasará nada, pues sobre todas las cosas predomina la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. No todo lo que parece funcionar es necesariamente correcto.